El palatino es un hueso par situado por detrás del maxilar y por delante de la apófisis pterigoides que pertenece al hueso esfenoides. Es un hueso corto y compacto, con una forma bastante irregular, como podemos observar. Consta de dos láminas, una lámina horizontal y una lámina vertical. La lámina horizontal consta de una cara nasal. La lámina horizontal consta de dos caras, la cara nasal, que es la que forma el piso de la cavidad nasal, y la cara palatina, que forma la bóveda del paladar. Consta de 4 bordes, uno medial, que es el borde que surge con el homólogo, y forma la cresta, lo que es la cresta nasal. Un borde lateral, que es este, articula con el maxilar. Un borde anterior, que igual articula en la porción posterior del maxilar, y un borde posterior, que es en donde se inserta el paladar blando. Forma la espina nasal posterior, que es esta pequeñita. Los bordes de la lámina vertical son 4 igualmente, uno anterior, posterior, inferior y superior, y consta de 2 caras, la cara maxilar y la cara nasal. El hueso palatino se encuentra articulado con su homólogo, con el maxilar, con la concha nasal, el etmoides, el esfenoides y con el vómer. A continuación les voy a mencionar los detalles óseos. Aquí encontramos la escotadura palatina, la apófisis esfenoidal, la cresta turbinal inferior, la cresta nasal, la espina nasal posterior, la apófisis orbitaria, el canal palatino, que lo podemos ver aquí, es el canal palatino posterior, y la apófisis piramidal, que es esta porción. Ahora hablaremos sobre la porción horizontal del hueso palatino. Esta forma parte del tercio posterior del paladar duro y por lo tanto el piso de la cavidad nasal. La cara nasal es superior, cóncava transversalmente, forma parte de la cavidad nasal. La cara palatina es inferior, rugosa, contribuye a formar la bóveda del paladar óseo. Cerca del borde posterior, con frecuencia encontramos una saliente denominada la cresta palatina. En el borde anterior es delgada, rugosa y se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior. En el borde posterior es el sitio de inserción del paladar blando. Sirve para la inserción del velo del paladar. Al unirse con el músculo palatogloso, se origina en la aponeurosis palatina del paladar blando y se inserta entre la lengua de forma transversal e impostera lateralmente. Se une a su homólogo del lado opuesto y presenta por arriba la cresta nasal, donde se articula con el vómer. La apófisis piramidal se forma de la lámina perpendicular con la porción horizontal. Al unirse y se ensanchan aquí, se forma la apófisis piramidal. En esta parte encontramos las articulaciones con las láminas de las apófisis pterigoides.
En esta parte encontramos lo que es la fosa pterigoidea. Y ya en la parte posterolateral, encontramos lo que es el conducto posterior del palatino. La lámina perpendicular larga, delgada y vertical presenta 2 caras y 4 bordes. La cara maxilar se describe en 3 zonas, una anterior rugosa que articula con la tuberosidad del maxilar formando el surco palatino mayor, donde se presenta el borde anterior. Partiendo del borde anterior se ve una lámina que se dirige hacia adelante y contribuye a cerrar la parte posterior del hiato maxilar. Una posterior que articula con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entre ambas zonas existe una superficie lisa no articular que en el cráneo completo forma la pared medial de la fosa pterigo-palatina, donde se encuentra el borde posterior, que es delgado. Presenta una cara nasal. Presenta 2 crestas de dirección antero-posterior. La cresta etmoidal, que se articula con el cornete nasal medio, y la cresta de la concha, o turbinal, que lo hace con el cornete inferior. Ambas crestas limitan una superficie lisa, la pared lateral del meato medio. La superficie que se halla por debajo de la cresta de la concha forma la pared del meato inferior. Borde superior. Presenta en su parte media la escotadura esfenopalatina, limitada adelante por la apófisis orbitaria y por detrás por la apófisis esfenoidal. El cuerpo del esfenoide cierra la escotadura esfenopalatina y así se forma el foramen esfenopalatino, que da paso al nervio y a vasos esfenopalatinos y comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal. Una apófisis orbitaria. Esta está unida al resto del hueso por un istmo óseo estrecho, cuya cara media presenta una cresta etmoidal. La cara lateral de la apófisis tiene 2 superficies. La anterior, horizontal, contribuye la parte posterior del piso de la órbita, mientras que la lateral contribuye a formar las fosas pterigopalatinas. En esta cara media existe una superficie articular, la anterior para el maxilar y la posterior para el esfenoides y la intermedia para las masas laterales del hueso etmoides. Una apófisis esfenoidal más pequeña que la predecedente. Se dirige medialmente hacia atrás y arriba. Su cara superolateral se aplica contra la base de la apófisis pterigoides, formando la parte superior del surco palatino mayor, como ya se había mencionado, para los vasos y nervios del mismo nombre. Y su cara inferior contribuye a formar el techo de la cavidad nasal. El nervio maxilar superior tiene su origen del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Este nervio es exclusivamente sensitivo y se va a originar a partir del ganglio de Gasser. El nervio maxilar superior corre por el piso de la órbita cubierto por el periósteo y continúa por la pared superior del seno maxilar. El nervio esfenopalatino se desprende del maxilar superior cuando éste penetra en la fosa pterigomaxilar. Se dirige hacia abajo y adentro, pasando por fuera del ganglio esfenopalatino, el cual proporciona 1 o 2 ramas, y después se divide en numerosas ramas terminales, como el palatino anterior, palatino medio y palatino posterior. El nervio palatino anterior desciende para alcanzar el conducto palatino posterior, dando en su trayecto un ramo para el cornete inferior. Al salir del conducto emite ramos para la bóveda palatina y el velo del paladar. El nervio palatino medio, como el precedente, desciende acompañado a veces al palatino anterior, aunque en otras ocasiones pasa por un conducto accesorio, de donde sale para distribuirse por la mucosa del velo del paladar. El nervio palatino posterior sigue también un surco descendente para penetrar en el conducto palatino accesorio, al cual al salir se divide en una rama anterior sensitiva destinada a la mucosa de la cara superior del velo del paladar.